Hola, el objetivo del vídeo es que seáis capaces de determinar la herencia de un carácter controlado por dos genes con epistasias dobles. Lo vamos a hacer a través del estudio de un caso tratando de determinar el control genético de un carácter. Lo que nos dice el problema es lo siguiente. En una determinada especie el color de la flor puede ser rojo o blanco. Al coger una planta de flores rojas y cruzarla con otras flores blancas, toda la descendencia presentó flores rojas. Se autofecundó una de estas plantas obteniendo la segunda generación filial o F2 que se llevó a campo. De las 150 plantas de la F2, 83 presentaron flores rojas y 67 flores blancas. Y nos pide que establezcamos cuál es el control genético de carácter y los genotipos de las plantas iniciales y su descendencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es hacernos un resumen de lo que nos dicen. Es decir, que cogemos plantas de flores rojas, las cruzamos con blancas, obtenemos plantas de flores rojas, que autofecundamos y nos da una segregación 83 a 67. Lo primero que nos tenemos que plantear es cuántos genes están controlando carácter. Si es un gen, la segregación será en cuartos. Si son dos, será en 16avos. Por tanto, ¿cuál es la situación en nuestro caso? Vamos a verlo. Teníamos un total de 150 plantas. Un cuarto de 150 son 37,5. Podría ocurrir que en vez de un cuarto fuera un medio, en cuyo caso sería el doble, serían 75 y 75 plantas, que como vemos es bastante próximo a la segregación que estamos observando. Si fueran cuartos, la segregación tendría que ser de 37,5, que sería un cuarto, a 112,5, que serían 3 cuartos. Para saber si las diferencias entre observados y esperados se ven al azar, tenemos que hacer una prueba chi cuadrado. Intenta hacerlo por tu cuenta. El resultado sería el siguiente. La chi cuadrado calculada en el caso de la segregación en medios es 1,70, que si comparamos con una chi cuadrado teórica para un grado de libertad, porque tenemos dos estados posibles para el carácter y una probabilidad de 5% es 3,74. Como la calculada es muy inferior a la teórica, eso quiere decir que las diferencias sí se deben al azar. En el caso de una segregación en cuartos, la chi cuadrado calculada es 32,28, que es muy superior a la teórica y por tanto las diferencias no se deben al azar y esta segregación no se ajusta a nuestros datos. Por tanto, podría ocurrir que nuestra segregación fuera en medios. Una segregación en medios con un gen solo se obtiene con una segregación un medio heterocigoto y un medio de homocigoto recesivo, que necesariamente viene de cruzar un heterocigoto por un homocigoto recesivo. Pero en el problema nos habían dicho que habíamos autofecundado, así que esta solución directamente no es posible. Pasamos a una segregación en 16avos. Un 16avo de 150 son 9,375. Este valor es muy inferior a los que teníamos, así que para saber cuántos 16avos tenemos en cada caso, tenemos que dividir por 9,375. En el caso de 83 nos da 8,85, que si redondeamos da 9. Por tanto, estos serían 9 16avos. Y los 67 que nos quedan serían alrededor de 7 16avos. De nuevo tendríamos que calcular si esas diferencias entre observados y esperados se deben al azar o no. Y por tanto, tendríamos que hacer un h cuadrado. ¿Te atreves a hacerlo tú solo? Bueno, nos da que la h cuadrado calculada es 0,03, que como veis es muy inferior a 3,74 y por tanto las diferencias se deben al azar. Por tanto, la segregación que estamos viendo es una segregación en 16avos. Si nos planteamos cuál es el caso más sencillo para obtener una segregación en 16avos sería que estuvieran participando dos genes, cada uno de ellos con dominancia completa. Si esto es así, para obtener una segregación en 16avos, tenemos que tener un gen que segrega en cuartos y otro gen que segrega en cuartos. Un gen con dominancia completa solo puede segregar 3 cuartos dominante, un cuarto recesivo, cuando estamos cruzando un heterocigoto por un heterocigoto. Para llegar a los 16avos, el otro gen tiene que estar segregando exactamente igual, 3 cuartos dominante, un cuarto recesivo. Y esto de nuevo ocurre solo cuando estamos cruzando heterocigoto por heterocigoto. La probabilidad de que dos sucesos independientes, es decir, la herencia de los dos genes se dé a la vez, es igual al producto de probabilidades. Y por tanto, la probabilidad de tener A dominante, B dominante será 3 por 3, 9 16avos. La de tener A dominante y B recesivo,
3/16. La de tener A recesivo y B dominante, 3/16. Y la de tener A recesivo y B recesivo, 1/16. En este caso, los 9/16 corresponden con la segregación que teníamos de las plantas rojas. Pero de plantas con flores blancas teníamos 7/16. Pero atención, lo que nos queda, que son 3/16 más 3/16 más 1/16, hacen 7/16. Es decir, estas tres condiciones corresponderían a flores blancas. Es decir, tendremos flor roja cuando tengamos dominancia en A y en B y tendremos flor blanca en el resto de los casos. Bueno, esto es una interacción genética y concretamente es una epistasia. Y lo llamamos epistasia doble recesiva. ¿Por qué? Porque cuando tenemos A en recesividad, da igual lo que tengamos en B, que tenemos el mismo fenotipo, y cuando tenemos B en recesividad, da igual lo que tengamos en A, que vamos a tener el mismo fenotipo. Por tanto, tenemos planteado el control genético. Esta es una situación típica de genes de acción sucesiva. En este caso, en el color de la flor del antetrino, tenemos un precursor incoloro que a través de una enzima funcional A se convierte en otro precursor incoloro, que a través de una enzima funcional B se convierte en un pigmento rojo, dando lugar a las flores rojas correspondientes al dominante en A y en B, ya que ambos enzimas funcionales tienen que estar presentes. Si no tenemos el enzima funcional B, es imposible que se pueda generar pigmento rojo, aunque tengamos el enzima funcional A. Y por tanto, dominante en A, recesivo en B, me da lugar a flores blancas. Y si no tenemos el enzima funcional A, da igual lo que tengamos en B, que como no obtenemos el incoloro 2, es imposible sintetizar rojo. Y por tanto, con A en recesividad, da igual lo que tengamos en B, que las flores también serán de color blanco. Bueno, pues ya tenemos planteado el control genético. También sabemos que la F1 necesariamente tenía que ser el doble heterocigoto. ¿Por qué? Porque es la única forma de obtener la segregación 9/16, 7/16 que hemos planteado. ¿Y qué es lo que ha dado lugar a esa F1? Bueno, sabemos que las plantas con flores rojas tienen que ser dominante en A y dominante en B. Pero no sabemos si están en homocigosis o heterocigosis. Por otro lado, sabemos que las plantas con flores blancas tienen que ser homocigoto recesivo en A y no sabemos qué tienen en B, u dominante en A y homocigoto recesivo en B. Tenemos que decantarnos por una opción. Imaginaos que nos decantásemos por la segunda, que ambas estuviesen en dominancia. Bueno, pues nuestro problema aquí sería que la única forma de que no segregara genotípicamente es que ambas fueran homocigotas dominantes. Pero en ese caso, la F1 también sería homocigota dominante y sabemos que es heterocigota. Así que definitivamente podemos descartar que el genotipo de las flores blancas sea A dominante B recesivo. Por tanto, si las flores blancas ya sabemos que es homocigota recesivo A, eso implica que las flores blancas tienen que ser homocigota dominante para poder hacer un heterocigoto. Por otro lado, ¿qué pasa en B? En el caso de B, sabemos que las flores rojas son dominantes. Las flores blancas no sabemos cómo son, pero la única forma de obtener toda la descendencia heterocigota es que hayamos cruzado un doble homocigoto dominante por un doble homocigoto recesivo. Y de esta forma ya tenemos los genotipos de las dos plantas parentales de la F1. Como veis, hemos sido capaces de determinar el control genético y los genotipos de cada una de las líneas. Hemos acabado diciendo que el carácter está controlado por dos genes, cada uno con dos alelos con dominancia completa, que los dos genes interaccionan de forma que los dos en dominancia dan lugar a flores rojas y en el resto de los casos flores blancas. Es lo que llamamos una epistasia doble recesiva. Y hemos sido capaces de determinar los genotipos de la F1 y de las dos líneas parentales. En resumen, al plantearse un problema, lo primero es establecer qué pasos se han dado en cada generación.
estimar a qué segregaciones teóricas corresponden las segregaciones observadas y comprobar que no hay diferencias entre los datos observados y esperados con una prueba H cuadrado. A continuación, considerando la solución más simple, tenemos que proponer un control genético y ver si los genotipos corresponden a cada línea y comprobar que el fenotipo es el que esperamos. Tenéis más ejemplos de problemas en el libro de Mensua Genética y Problemas y Ejercicios Resueltos o en el libro de Klug y colaboradores Conceptos de Genética. Gracias por vuestra atención.